Eh, Muy buenas, mi nombre es Frank Sánchez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, y por medio de este video vamos a explicar el objetivo principal de la guía, que es la caracterización de las ondas electromagnéticas según pues el medio de propagación eh, y algunas propiedades que a través de la guía vamos a ir resolviendo. Primero que todo, pues tenemos este cuadro donde tenemos unas constantes que corresponden a cada uno de los medios a través de los cuales puede una onda viajar. Y pues vamos a utilizar los cinco medios de propagación eh, para explicar, para analizar aplicando algunas fórmulas que nos dan en esta guía. ¿Qué utilizamos? La conductividad eléctrica y la permitividad eléctrica, que son eh, constantes para el material, basados también pues en la permeabilidad eléctrica del vacío. Pues en la fórmula, esta permeabilidad que se utiliza acá pues corresponde a los dos valores, a la relativa por la del vacío multiplicados, y nos da como resultante pues una permeabilidad que se aplica en la fórmula. Haciendo algunos cálculos para el tema del cobre, pues vemos primero que todo la tangente de pérdidas, que digamos es un factor que nos permite determinar el aislamiento o la capacidad que tiene, digamos, un medio para permitir que las ondas viajen o para que las ondas se reflejen. Hay propiedades que se pueden determinar a través de la tangente de pérdidas. Muchas cosas se pueden caracterizar a través de la tangente de pérdidas en materiales conductores o materiales aislantes. Según este cálculo que hicimos para el cobre, el cobre, pues como todos sabemos, es un buen conductor, y este ángulo, que es la resultante entre la corriente de desplazamiento y la corriente de transmisión, la corriente de conductividad, esa relación entre las dos en el plano cartesiano, que se encuentran en el eje X y el eje Y, el vector resultante, ¿sí? Que es esa tangente de pérdidas que vemos acá, pues refleja un ángulo. Ese ángulo, si vemos acá, se aproxima mucho a los 90 grados. Cuando se aproxima a los 90 grados, se aproxima al eje Y, ¿sí? El aproximarse al eje Y, que es por donde está la parte de la conductividad eléctrica, entonces determinamos que favorece ese tipo de corrientes y disminuye la posibilidad del desplazamiento, de la corriente de desplazamiento. Cuando miramos el agua de mar, tenemos un valor menor. El agua de mar puede ser un buen conductor, ¿sí? O un conductor con pérdidas, pero pues ya hay un ángulo menor, por lo tanto la corriente de desplazamiento pues empieza a aumentar. Para el suelo con vegetación, pues no es un gran conductor, pero tiene, o sea, permite más un desplazamiento de las ondas, por decirlo así. Lo mismo sucede con el suelo seco y con el agua dulce, donde tenemos una tangente, un ángulo de pérdidas muy cercano al cero, favoreciendo pues el desplazamiento de la onda. Aquí vemos una clasificación de los materiales. El cobre, que aparece como un buen conductor, el agua, que aparece como un dieléctrico con pérdidas, y los suelos con vegetación y los suelos secos y el agua dulce pues son dieléctricos de baja pérdida.
Pues ese concepto pues me lleva a pensar que la relación entre el tipo de medio y el ángulo de pérdidas, pues cuando un medio es un buen conductor, pues digamos que el ángulo de pérdidas es muy cercano a los 90. Eh, y pues por el otro, digamos el costado opuesto, un ángulo pequeño, pues un dieléctrico perfecto pues permite que crezca la corriente de desplazamiento, que era lo que decía eh, antes, hace unos segundos. Mm, Dependiendo de la clasificación del medio, pues utilizamos ciertas fórmulas para calcular la constante de propagación, la constante de atenuación y la constante de fase. Estos valores necesitamos calcularlos para poder llegar a un punto más adelante donde caracterizaremos la onda. ¿Mm? Dependiendo de esta clasificación que hicimos acá, pues escogemos las ecuaciones correspondientes. En nuestro caso, pues tendremos para un buen conductor, para un dieléctrico con pérdidas y para un dieléctrico con bajas pérdidas. Entonces tenemos estas ecuaciones de acá. En el caso del cobre, entonces aplicamos, como podemos ver, las ecuaciones de un buen conductor para calcular esta constante de propagación inicialmente. Aquí tenemos pues los cálculos hechos en el GeoGebra. Y finalmente, pues de hacer los cálculos en los 5 medios, podemos obtener ahora sí los datos que necesitamos, que es el alfa y el beta, que corresponden, como vemos aquí atrás, a una constante de propagación, una constante de atenuación, a una constante de fase, perdón, y por medio de ellas podemos calcular la velocidad de propagación, ¿sí? La longitud de onda digamos, es una distancia de penetración de la onda, una profundidad de la onda, de penetración de la onda en el medio, ¿sí? Para el cobre obtuvimos pues una penetración muy pequeña, ¿m? Y una longitud de onda también muy pequeña y una velocidad de propagación pues digamos que en relación a la propagación de otras ondas, aunque 8073 metros por segundo pueda ser una velocidad muy alta, recordemos que pues las ondas se propagan a la velocidad de la luz en un medio como el vacío, ¿sí? Solo en el vacío. En el agua, pues la velocidad de propagación es mucho mayor. Y lo mismo en los otros medios que tenían una propagación con bajas pérdidas. De aquí pues nos damos cuenta que la velocidad de propagación, nos deducimos que la velocidad de propagación es la velocidad con que la onda se mueve a través del medio, ¿sí? La longitud de onda es una medida real entre, digamos, dos crestas de la onda, dos niveles altos de la onda, un ciclo completo de la onda. Y la profundidad de penetración es una medida, una distancia correspondiente a la cantidad de onda que penetra el medio. Entonces, pues ese sería por mi interpretación de estas características de la onda. Un ejemplo de aplicación, por ejemplo, es para mí un ejemplo muy peculiar es el horno microondas. Él utiliza un magnetron, que es un dispositivo, es una pieza que genera microondas que hacen vibrar principalmente las moléculas de agua, y pues estas al vibrar aumentan su temperatura. La, la, la frecuencia de trabajo pues es de 2450 GHz, pero lo que hace que esa frecuencia sea efectiva pues es la potencia que está por el rango de 1 kilowatt. De 1 kilowatt pues estamos hablando de bastante potencia, ya que hay equipos que para el tema de transmisión
de datos y eso, pues utilizan las frecuencias iguales, pero con una potencia muy baja, pues evitando también el daño al medio por donde se propaga, pues para que no haya una afectación, como el caso del magnetron, que pues afecta todo lo que tenga moléculas de agua y otras moléculas que se pueden excitar a través de ese principio de funcionamiento. Eso es todo, les agradezco y que estén muy bien.